La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, platicamos a continuación con la maestra Blanca Chong López, catedrática de la Universidad Autónoma de Coahuila, precisamente justo de esto, de una publicación que pareció que pasó desapercibida. Estábamos tan atribulados en medio de los gasolinazos y en medio de la, en ese entonces, futura posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, que esto pasó prácticamente inadvertido, y no es sino hasta hoy que estamos poniéndole atención. Y sobre todo porque quienes estamos en medios electrónicos, pues sabemos perfectamente bien que el espíritu con el que nacen estos lineamientos tienen que ver con un acotamiento, para no decir censura. Y entonces, Blanca, qué gusto tenerte aquí con nosotros en Contextos y que nos des tu opinión sobre estos lineamientos generales que tratan de la defensa de las audiencias, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 21 de diciembre. Te saludamos, Juan Ceballos y Marcela Pámanes. Buenos días, mucho gusto en saludarlos también. En relación a este tema sobre los derechos de las audiencias, en los lineamientos publicados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones recientemente, bueno, realmente revisando los lineamientos, en mi opinión, son cuestiones que de por sí estaban señaladas de manera muy general, ya desde la anterior Ley Federal de Radio y Televisión, ¿verdad? Y además son aspectos que una empresa de medios o cualquier organismo de medios que tenga un código de ética, que tenga muy clara su responsabilidad social como medio de comunicación, son cuestiones que deberían cumplirse de por sí. Que no tendría que haber nuevos lineamientos o lineamientos recién publicados para que esto hubiera tenido que darse de manera natural. Así es. Si revisamos, por ejemplo, el artículo 5, que habla de los derechos de las audiencias del servicio de radiodifusión y del servicio de televisión y o audios restringidos, pues son cuestiones como que la programación que se difunda en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas debe propiciar, por ejemplo, la integración de la familia, el desarrollo armónico de la niñez, el mejoramiento de los sistemas educativos, etcétera, ¿verdad? Entonces incorpora ciertamente algunos temas más actuales, como es la igualdad de género entre mujeres y hombres, que a mí me parece muy acertado, la divulgación del conocimiento científico y técnico, pero lo demás son cuestiones que en líneas generales ya estaban establecidas. Creo que este acotamiento, como bien señalan, se debe a que durante mucho tiempo, como en otros ámbitos, ¿verdad?, de la vida social, se ha sido muy laxo, muy permisivo en la aplicación de las normas, ¿verdad? Y entonces ahora nos ponen una serie de límites, ¿verdad? Se puntualizan muchísimos aspectos que efectivamente pareciera que pudiera caerse en una censura, ¿verdad?, a la libertad de expresión. Exacto, que eso es lo que tal vez llevado al extremo, o finalmente siendo pesimistas pudiéramos creer que hay un cierto tufo de coartar de alguna manera la libertad de expresión. Pues te voy a decir una cosa, Blanquita, en términos prácticos y operativos, ¿de qué manera le vas a decir a la audiencia dentro de un espacio informativo, bueno, hasta aquí es la información y voy a continuar con la opinión? Es decir, les vas a tener que tocar campanitas de ensoñación cuando se trate de que le estás compartiendo la información, y luego les vas a tener que tocar unos graves en cualquier instrumento musical como para emitir tu opinión. Hay cuestiones que a mí me parecen que en términos prácticos será muy difícil de implementar. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. Y como señalaba, esto mismo ocurre en otros ámbitos. Por ejemplo, para el ejercicio de los recursos económicos que se otorgan en el sector público,
se ha vuelto una verdadera tortura, ¿verdad? Todos los mecanismos que hay que cumplir, y creo que algo similar ocurre con esto, ¿verdad? Tienes mucha razón, ahí habría que ver cómo se puede llevar a la práctica esto, pero me parece, insisto, en que son cuestiones que de por sí se deberían de cumplir y que medios responsables lo hacen, ¿verdad? Claro, pero es que a eso vamos, Blanquita. Luego hay también un dejo de un respeto a ultranza de la Ley Federal de Radio y Televisión, y sin embargo tú escuchas como algunas estaciones que se supone que son culturales o que están concesionadas en un carácter que no es comercial, están comerciando con los espacios, están vendiendo esos espacios y tienen todo menos ser estaciones con un objetivo cultural. Sí, así es, estamos de acuerdo. Mira, sin ir más lejos, una de las principales televisoras públicas no ha podido dar posesión del cargo a su defensor de audiencias desde hace meses, ¿sí? Por una cuestión burocrática. Entonces, efectivamente, en muchos casos, quienes primero deberían cumplir con las normas, pues no son ejemplo de ello, ¿verdad? Sí. Ahora, esto de la defensa de las audiencias, que no es nuevo, sí, es más, inclusive algunos medios ya han experimentado con esto, y yo no sé realmente hasta dónde se pueda defender a una audiencia, o una audiencia hasta donde quiera que la defienda. Bueno, mira, yo creo que el papel del defensor de las audiencias está en términos generales, ¿verdad? Sin ir a tanto detalle como mencionabas hace un rato, de diferenciar cuando se trata de opinión y de información. Sí vigilar los contenidos, ¿verdad? Si esto está claramente definido en la ley, bueno, en relación con esto, creo que, por ejemplo, sobre todo en el caso de televisión, podríamos rápidamente identificar contenidos que van en contra de lo que aquí se establece. Ahora, sí. Creo que centrarse más que nada en los contenidos, en términos más generales. Efectivamente, tanto detalle, tanto acotamiento no nos va a llevar a ningún lado, ni a mejorar la calidad de los medios, ¿no? Ajá. Y la calidad de lo que ofrecen los medios. Ahora, se habla de multas considerables en función de los ingresos de los concesionarios en el caso de rebasar los topes máximos de transmisión de publicidad. ¿Cómo no se habla de sanciones al gobierno por rebasar la capacidad de la inteligencia de los radioescuchas cuando se convierten o de los televidentes cuando se convierten en carne de cañón para los procesos electorales, cuando tenemos campañas que por supuesto están rebasadísimas en función de la cantidad y la calidad de los contenidos en los tiempos electorales? Sí, efectivamente, tienes toda la razón, y yo mencionaba hace un momento, ¿verdad? Quienes deberían ser ejemplo en cumplir con las normas, pues no lo hacen, y entonces ahí es donde surge el descontento, ¿verdad? El cuestionamiento hacia estos asuntos que no tendrían por qué llegar hasta este punto, ¿no? Uh-huh. Si desde siempre hubiera habido, bueno, desde el 1960 que se publicó la Ley Federal de Radio y Televisión, si se hubiera tenido un mayor cuidado, un mayor seguimiento de cuáles han sido los contenidos que se han ido ofreciendo, no tendríamos que llegar a esto. Pero, repito, ocurre como en otros ámbitos, ¿verdad? En el ejercicio de los recursos públicos ha habido una gran discrecionalidad durante mucho tiempo, y ahora se vuelve muy difícil para algunas instituciones que tratan de seguir fielmente las normas. Se vuelve muy difícil cumplir con todos los requisitos y candados y demás, ¿verdad?, que existen para supuestamente evitar el desvío de recursos.
Sí. Ahora, déjame regresar al tema del defensor de los derechos de las audiencias. ¿Cada medio tiene que tener su propio defensor? Bueno, hasta donde he revisado no es así algo obligatorio, ¿verdad? Es algo como deseable, pero sería cuestión de revisar este documento que, bueno, es bastante extenso y tiene muchas cuestiones legales. No lo he identificado eso. Ajá, sí. Pero desde hace tiempo ya los medios vienen, sobre todo los medios más serios y principales medios, vienen teniendo un defensor de audiencias, sí. ¿verdad? Bueno, yo le quitaría el calificativo de serios. Yo le pondría pues estos medios que necesariamente están siempre en el ojo del huracán, precisamente por los contenidos que manejan, y que luego se vuelven bastante debatible también la figura del defensor de audiencias. Digo, en el caso de Aristegui, en su momento, se dijo mucho de cómo habían actuado y cómo no estaban defendiendo los derechos de las audiencias, sino estaban defendiendo pues el patrimonio del empresario, del concesionario, al sentirse amenazado por la presencia de una líder de opinión que le resultaba incómoda. Sí, mira, la figura del defensor de audiencias también es un tema delicado, ¿verdad? Porque el hecho de que exista un defensor de audiencias en un medio, pues no quiere decir que ese defensor efectivamente estará del lado de las audiencias, ¿no? Volvemos a lo mismo, como ocurre en otros ámbitos de la vida. Exactamente. Bueno, ¿qué augurios tienes para esta publicación? Y si no te parece que surgió de una manera casi clandestina cuando estaba la atención puesta en otro lado. Así es, sí, estoy totalmente de acuerdo. Incluso aquí, bueno, también quienes estamos en el estudio de los medios de comunicación y de la comunicación en el país, ¿verdad? Tenemos, pues de alguna manera, pues alguna culpa en esto de que no se le haya dado mayor difusión, ¿verdad? Pero como tienes razón, hemos estado tan atentos en otros temas que bueno, esto se publica en justamente cuando además es periodo en que la mayoría tiene un descanso, etcétera, ¿verdad? Y bueno, efectivamente, como que no es un buen augurio, ¿verdad?, que se publique en esos momentos. En eso estoy de acuerdo. Bien, pues a darle seguimiento, como muchos otros temas en este país, pues hay que darle puntual seguimiento porque luego vienen las sorpresas, que no siempre son agradables. Así es, tienen toda la razón. Muchísimas gracias, Blanquita, por estar con nosotros. Siempre un gusto. Blanca Chong López, catedrática de la Universidad Autónoma de Coahuila.